En Hollywood, la belleza no es simplemente un ideal, sino que se ha convertido en una peligrosa obsesión que puede convertir sueños en auténticas pesadillas aterradoras. En medio de deslumbrantes promesas de perfección y el insaciable deseo de detener el tiempo, algunas estrellas han atravesado la frágil línea entre el glamour y la tragedia, pagando un precio demasiado alto por su vanidad y superficialidad. Han Myoku, una ex modelo y cantante surcoreana, es uno de los ejemplos más desgarradores de la adicción a la cirugía estética. A los 28 años, comenzó con pequeños retoques buscando lograr una piel perfecta. Pero su obsesión escaló rápidamente a niveles alarmantes. Se trasladó a Japón, donde se sometió a múltiples procedimientos hasta que los médicos se negaron rotundamente a seguir tratándola, evidenciando el daño severo en su rostro. De vuelta en Corea, incapaz de aceptar su reflejo, se topó con un cirujano que le proporcionó silicona y jeringas para que continuara inyectándose por su propia cuenta. Cuando se le acabó el material médico, tomó una decisión desesperada. Se inyectó aceite de cocina en la cara. Las repercusiones fueron catastróficas, generando hinchazón, cicatrices y una deformidad que la hizo irreconocible incluso para sus propios progenitores. El caso tocó el corazón de la opinión pública, que se movilizó para recaudar fondos y ayudarla con cirugías reconstructivas. Sin embargo, tras más de 10 operaciones, solo se logró retirar parcialmente el material y reducir el tamaño de su rostro. Hoy, a más de 60 años, trabaja en una tienda de segunda mano, depende de asistencia estatal y alberga la esperanza de reencontrarse con el rostro natural que perdió para siempre. Si estás de acuerdo con esta conmovedora historia, comenta el número 1 y cuéntame tu opinión. Mickey R. Mickey Rourke, uno de los actores más carismáticos de Hollywood durante los años 80. Terminó siendo irreconocible debido a una serie de cirugías plásticas que marcaron su vida y carrera. A diferencia de muchas estrellas que buscan rejuvenecer, él se sometió a operaciones para reparar los graves daños sufridos durante su carrera como boxeador profesional en los años 90. Aunque logró mantenerse invicto en 8 combates, las secuelas fueron verdaderamente devastadoras. Narices fracturadas, pómulos hundidos, lengua partida y lesiones que incluso impactaron su memoria. La reconstrucción de su rostro lo llevó a pasar por varios quirófanos, pero el resultado inicial no cumplió con sus expectativas. Desesperado, continuó sometiéndose a intervenciones que solo acentuaron los cambios, llevándolo a convertirse en alguien casi irreconocible. Con el tiempo, confesó que había tomado una mala decisión al elegir a su cirujano y que esa elección lo perseguiría para siempre. Hoy, después de haber pasado por 5 rinoplastias y múltiples intervenciones en sus pómulos, su imagen es radicalmente diferente a la del galán de 9 semanas y media. La historia de Mickey Rourke se erige como una advertencia sobre cómo la búsqueda de reparación o perfección puede transformarse en una obsesión que borra la esencia misma de una estrella. Anastasia Pokryshchuk. Anastasia Pokryshchuk, originaria de Kiev, se ha convertido en un fenómeno global debido a sus elecciones extremas en el ámbito de la cirugía estética. A los 26 años, comenzó con procedimientos comunes como Botox, liposucción y carillas dentales. Pero pronto, su metamorfosis alcanzó un nivel que nadie habría imaginado. Decidió inyectarse rellenos faciales por su cuenta. Usando tutoriales en línea,
y con una confianza absoluta. Afirmaba que esterilizaba su equipo y se comportaba como una verdadera profesional, convencida de que nadie mejor que ella podía gestionar su apariencia. El resultado fue un rostro acentuado por unos pómulos descomunales, tan notorios que ella los exhibe con orgullo como su característica más sobresaliente. Lejos de sentir arrepentimiento, ha declarado públicamente que desea mantenerlos así y que incluso aspira a convertirse en la mujer con los pómulos más grandes del planeta. Sus palabras, llenas de determinación, demuestran cómo ha transformado lo que muchos consideran una deformidad en su sello personal de identidad. A pesar de las advertencias de especialistas que insisten en los peligros irreversibles de sus métodos, Anastasia asegura que proseguirá con sus autoinyecciones. Para ella, no se trata únicamente de belleza, sino de libertad y poder sobre su propio cuerpo. Su historia refleja de manera inquietante hasta qué punto puede llevar la obsesión por la perfección física y cómo, en la era de las redes sociales, lo extremo se convierte en sinónimo de fama. Raji Narinesing, actriz, escritora y activista LGBT en Estados Unidos, se convirtió en un doloroso ejemplo de los riesgos de acudir a cirujanos no profesionales. En medio de su proceso de transición, en 2005, buscó feminizar su rostro, caderas y senos. Para ello, recurrió a oír Ron Morris, apodado Duchess, conocido en la comunidad trans por ofrecer procedimientos económicos a quienes no podían costear clínicas de lujo. Lo que parecía ser una oportunidad terminó convirtiéndose en una tragedia. En lugar de recibir silicona de grado médico, Raji recibió una peligrosa mezcla de cemento para sellar llantas, aceite mineral y pegamento. Al principio no comprendió lo que sucedía, pero pronto su cuerpo reaccionó con inflamaciones, nódulos y deformidades que la dejaron irreconocible. Sumida en la vergüenza, pasó años encerrada en casa, evitando cualquier contacto social y atravesando una profunda depresión. Su vida tuvo un giro cuando participó en el programa Blechet, donde cirujanos lograron extraer parte del material y mejorar su apariencia. Aunque las secuelas físicas son visibles, Raji halló en su experiencia una voz potente para advertir sobre los peligros de la cirugía clandestina. Hoy, su historia no solo refleja el sufrimiento, sino también la resiliencia y la fortaleza de una mujer que se levantó frente a la adversidad. Simon Cowell. Simon Cowell, el conocido productor musical y juez de programas como The X Factor y Got Talent, dejó a todos boquiabiertos con una metamorfosis física que lo volvió irreconocible. Durante años, negó haber recurrido a la cirugía plástica, pero en 2023 admitió que se había pasado con los retoques estéticos. Su obsesión por lucir joven lo llevó a abusar del botox y los rellenos faciales hasta el punto de parecer un personaje sacado de una película de terror. El cambio no solo impactó al público, sino también a su círculo más cercano. Su hijo Eric quedó horrorizado al ver a su padre con un rostro tan diferente, lo que llevó a Simon Cowell a reconsiderar sus elecciones pasadas. Consciente de que había cruzado la línea, decidió reducir la cantidad de rellenos y buscar una aproximación más natural. Desde ese momento, se ha centrado en tratamientos faciales menos invasivos y en adoptar un estilo de vida más saludable. En la actualidad, Simon Cowell defiende abiertamente la relevancia del autocuidado sin excesos. Ha empezado a seguir una dieta equilibrada. Se mantiene bien hidratado
y evita las transformaciones drásticas que alguna vez lo dejaron irreconocible. Su historia actúa como una advertencia sobre cómo la presión por la eterna juventud puede perjudicar tanto la imagen personal como la pública de una celebridad. Neven Ciganović. Neven Ciganović, un estilista croata y una figura reconocida en televisión. Se convirtió en noticia internacional no solo por su afición a las cirugías, sino también por un efecto secundario inesperado que alteró su vida. Tras someterse a su tercera rinoplastía en una clínica iraní, sufrió de priapismo, una erección permanente provocada por una reacción adversa a la anestesia. Lo que debería haber sido un procedimiento rutinario se transformó en una emergencia médica alarmante. Los médicos alertaron que esta condición es una emergencia que puede causar daños irreversibles si no se trata de inmediato. La Asociación Francesa de Urología subrayó que el priapismo puede resultar en disfunción eréctil permanente. Sin embargo, Neven, fiel a su comportamiento extravagante, hizo una broma sobre el incidente y aseguró que estaba más preocupado por la apariencia de su nariz que por las posibles repercusiones de su salud íntima. Lo más sorprendente es que, a pesar del riesgo, Ciganović confesó que no tiene planes de detenerse. Para él, la cirugía es una pasión y una herramienta para obtener reconocimiento a nivel global. Afirma que solo necesita un pequeño retoque más para lograr el look que siempre ha soñado. Su historia ilustra hasta qué punto la obsesión por la estética puede llevar a ignorar los peligros, transformando la búsqueda de la belleza en un arriesgado juego contra el propio cuerpo. Cardi B, la rapera estadounidense famosa por su sinceridad, ha compartido sin filtros sus vivencias con la cirugía estética. En una transmisión en vivo, confesó que se sometió a una operación para eliminar implantes de glúteos hechos con biopolímeros, una sustancia peligrosa que puede desplazarse por el cuerpo y provocar graves complicaciones. Recordó que durante su tiempo como bailarina sintió la presión de cambiar su cuerpo e incluso pagó solo $800 a una persona sin licencia que trabajaba en un sótano. Esa decisión le resultó problemática para su salud y descubrió que la misma cirujana había estado implicada en la muerte de otra mujer. Desde aquel momento, Cardi B advierte a sus seguidores que jamás recurran a procedimientos clandestinos. Aunque no rechaza la cirugía plástica, admite haber optado por una rinoplastía para modificar un rasgo que no le agradaba. Para ella, cambiar el cuerpo es válido siempre que se realice de forma segura y con profesionales cualificados. Su sinceridad pone de manifiesto los riesgos ocultos de un mundo donde la búsqueda de la belleza rápida puede salir muy cara. K, la famosa modelo y personalidad británica, es una de los rostros más reconocidos en el ámbito de la cirugía estética, gracias a su franqueza y su interminable trayectoria de transformaciones. A diferencia de otras personalidades de la farándula que prefieren ocultar sus intervenciones, ella siempre ha sido franca y directa sobre cada procedimiento que ha realizado, convirtiéndose en un verdadero fenómeno de los medios. Su travesía se inició en 1999, cuando se sometió a un aumento de busto de una talla 32B a 32DDD, dando inicio a una serie de operaciones que se multiplicarían a lo largo de los años. Para 2006 ya casi no era reconocible, y en 2011 asumió con orgullo que había transformado su cuerpo de manera completa. Desde ese momento, sus cirugías han sido constantes. Labios más voluptuosos, un rostro más terso y una multitud de procedimientos que la llevaron a una radical transformación. En 2019,
Llegó a someterse a aumentos de pecho anuales, al punto de que cada implante pesaba alrededor de 2 kilogramos. Esto encendió las alarmas entre los cirujanos, que advirtieron sobre las posibles consecuencias para su salud. No obstante, Kitty, lejos de frenar, asegura que continuará modificando su cuerpo a su antojo. Su relato es un vivo reflejo de cómo la fama y la obsesión por la estética pueden convertir la cirugía en un auténtico estilo de vida. Donatella Versace. Donatella Versace. La influyente diseñadora italiana y la hermana del legendario Gianni Versace. Siempre ha sido un icono del mundo de la moda, pero también es un ejemplo controvertido del uso excesivo de la cirugía estética. A sus más de 60 años, muestra un rostro sorprendentemente liso y sin arrugas, algo casi inalcanzable sin intervención quirúrgica. Los especialistas señalan que ha recibido múltiples retoques. Su nariz ahora es más delicada y puntiaguda. Los párpados superiores son menos caídos. Los pómulos lucen más voluminosos y sus labios han sido transformados por implantes o rellenos. En 2014, su apariencia captó la atención mundial cuando apareció con una piel brillante y tensa, un signo distintivo de abuso de Botox. A pesar de que Donatella nunca ha confirmado los detalles, su imagen habla por sí misma. La obsesión por mantener la juventud la convirtió en blanco de críticas, pero también la transformó en un símbolo de la presión que enfrentan las figuras públicas. Su historia ilustra cómo el mundo de la moda y la cirugía pueden entrelazarse hasta borrar la línea que divide estilo, arte y exceso. Jackie Stallone. Jackie Stallone, madre del actor Sylvester Stallone, fue una mujer que desafió las convenciones de Hollywood con su personalidad fuerte y su estilo de vida activo, incluso en su vejez. Sin embargo, también es recordada por las numerosas cirugías estéticas, muchas de las cuales dejaron su rostro rígido y poco natural, algo que ella misma llegó a lamentar en varias ocasiones. En entrevistas, confesó que después de tantos procedimientos fallidos, se veía como una ardilla con la boca llena de nueces. A sus 91 años, Jackie seguía siendo un torbellino de energía. Asistía a clases de tap 3 veces por semana, entrenaba con un entrenador personal y dedicaba horas al día a tocar el piano. No era una fanática de las fiestas en Hollywood. Prefería mantenerse activa y ser un ejemplo de vitalidad para los mayores. Pero la vida también le dio duros golpes. Sufrió un infarto y tuvo que afrontar el dolor por la muerte de su hija Toni y de su nieto Sage, ambos en circunstancias extremadamente difíciles. Sin embargo, lejos de dejarse vencer, Jackie convirtió su longevidad en un símbolo de resistencia. Decía que al llegar a los 50 se convirtió en un modelo a seguir para las estrellas, porque en Hollywood envejecer y seguir brillando es uno de los miedos más grandes. Aunque su rostro fue objeto de críticas por los excesos de cirugía, su indomable espíritu y su increíble habilidad para permanecer relevante hasta el final la hicieron un personaje inigualable, una combinación de glamour, excentricidad y resistencia. Si todavía estás aquí, es el momento perfecto para prepararte una taza de té y dejar un comentario que demuestre que sigues conmigo. Michael Jackson. Michael Jackson, el inigualable rey del pop, no solo dejó una huella imborrable en la historia de la música, sino también en el mundo de la cirugía plástica. Su notable transformación física fue tan impactante que, en muchas ocasiones, llegó a eclipsar su arte. A finales de los 70, inició su camino con una rinoplastia para refinar su nariz, un sencillo cambio al principio.
pero que rápidamente se transformó en una obsesión. Se dice que incluso le pidió a su hermana LaToya que se operara primero para poder ver el resultado. Después de su primera cirugía en 1979, su vida nunca volvió a ser la misma. A lo largo de los años, Jackson acumuló numerosas operaciones, varios retoques en la nariz, implantes en los pómulos, cirugías en los párpados y hasta una peculiar hendidura en la barbilla. Algunos médicos que estuvieron cerca de él afirmaron que se sometía a intervenciones cada 2 meses, llegando a realizar hasta una docena en una sola sesión. Su anhelo incesante de perfección y su deseo por alterar su imagen lo llevaron a un punto en el que su propio origen étnico parecía desvanecerse. Expertos han señalado la posibilidad de que experimentara un trastorno dismórfico corporal, lo que lo impulsó a seguir modificando su apariencia. Para muchos, su rostro se convirtió en un reflejo de la implacable presión que enfrentaba como superestrella, que no solo quería controlar su carrera, sino también su propia identidad física. Michael Jackson falleció en 2009, dejando tras de sí un legado musical imperdurable, pero también una lección sobre los peligros de llevar la cirugía estética al límite de lo humano. Jessica Alves. Jessica Alves, quien antes era conocida como Rodrigo Alves, es una figura brasileño-británica que llevó la cirugía estética a niveles extraordinarios. Desde su infancia, sintió que su identidad no coincidía con lo que reflejaba el espejo. Se pasaba horas jugando con muñecas. Se vestía de manera femenina y proclamaba que el género no debía ser una limitación para nadie. En su adolescencia, un desequilibrio hormonal provocó que desarrollara tejido mamario y el acoso escolar intensificó su deseo de transformar su cuerpo. Durante años fue conocida como el Ken humano, debido a sus innumerables procedimientos, más de 100 intervenciones. Entre ellas, más de 50 cirugías plásticas, que le costaron más de 500 libras. Rinoplastias que le hicieron perder el sentido del olfato, implantes en los pómulos, liposucciones y cambios radicales en su mandíbula y barbilla describen su viaje. Cada procedimiento representaba un paso hacia un ideal inalcanzable. Finalmente, Jessica abrazó su identidad femenina y emprendió su transición, dejando atrás el apodo de Ken para convertirse en la mujer que siempre quiso ser. A pesar de las críticas y de los riesgos médicos, afirma sentirse libre y auténtica. Su historia es un compendio de excesos quirúrgicos y valentía. Un ejemplo de cómo la búsqueda de la belleza también puede ser una lucha por encontrar la verdadera identidad. Linda Evangelista. Linda Evangelista, una de las supermodelos más legendarias de los años 90, dejó a todos boquiabiertos cuando reveló que había sido brutalmente desfigurada debido a un procedimiento estético fallido. Con un impresionante legado de más de 700 portadas durante su trayectoria, se la consideraba un auténtico símbolo de perfección. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado entre los años 2015 y 2016, momento en el que optó por someterse a sesiones de CoolSculpting, un tratamiento no invasivo que prometía eliminar la grasa localizada sin necesidad de un periodo de recuperación. Contrario a lo que esperaba, comenzó a notar la aparición de bultos duros en su barbilla, brazos y muslos. En lugar de disminuir, esas áreas se agrandaron y se endurecieron, provocándole intenso dolor y una alteración drástica de su figura. Los médicos le diagnosticaron hiperplasia adiposa paradójica, una complicación inusual
que afecta a menos del 1% de los pacientes y que no se puede revertir mediante dietas ni ejercicio. El impacto fue devastador. Linda se recluyó, dejó de aparecer en pasarelas y perdió contratos valorados en millones. Finalmente, decidió interponer una demanda contra la empresa responsable, reclamando un total de $50 millones por daños y perjuicios. Hoy en día, comparte su historia abiertamente con el fin de dar visibilidad a los riesgos ocultos de los tratamientos estéticos y demostrar que incluso las bellezas más admiradas pueden convertirse en víctimas de la vanidad y la presión por mantener una imagen perfecta. Sharon Osbourne. Sharon Osbourne, una reconocida figura de la televisión británica y esposa del legendario Ozzy Osbourne, siempre ha sido franca acerca de sus diversas cirugías estéticas. 5 horas, y que la dejó irreconocible. Ella misma admitió que se veía como un cíclope, con un ojo notablemente más pequeño que el otro. El resultado fue tan chocante que tuvo una acalorada discusión con su cirujano y tomó la decisión de poner un alto definitivo a las operaciones. A sus más de 70 años, comprendió que el riesgo de continuar con las cirugías era demasiado elevado y que la obsesión por verse joven podría transformarse en una verdadera pesadilla. Desde ese momento, Sharon ha dejado claro que no volverá a someterse a ninguna operación. Actualmente, prefiere concentrarse en su familia, su bienestar y sus proyectos en la televisión. Su historia ilustra cómo la presión por tener una apariencia juvenil en el mundo del espectáculo puede llevar a extremos y cómo incluso las personalidades más fuertes deben admitir cuándo es el momento de detenerse. Priscilla Presley. Priscilla Presley. La actriz y empresaria, recordada por su emblemática relación con Elvis, ha sido objeto de especulación durante décadas en cuanto a sus cirugías estéticas. Aunque nunca ha confirmado de manera explícita los rumores, las marcas en su rostro narran una historia diferente. Con pómulos exageradamente definidos, labios modificados y una piel que ha perdido su naturalidad. Varios expertos coinciden en que el uso excesivo de rellenos y posibles liftings alteraron la expresión que la convirtió en un símbolo de belleza en los años 60. Lo más inquietante de su caso es que podría haber caído en las garras de un falso cirujano. Daniel Serrano, conocido en Hollywood por inyectar silicona industrial en fiestas privadas, haciéndola pasar por productos de calidad médica. Estas sustancias, que se usan incluso para lubricar piezas de automóviles, pueden causar daños irreversibles en los tejidos, haciéndola pasar por productos que supuestamente tienen calidad médica. Estas sustancias, que incluso se utilizan para lubricar componentes de automóviles, pueden provocar daños irreversibles en los tejidos humanos. Aunque nunca se ha corroborado al 100%, las conjeturas han influido en la narrativa que rodea su transformación. Hoy, ya en la etapa de superar los 70 años, Priscilla rara vez aborda el tema. Pero su apariencia es testamento de los peligros de poner la confianza en manos inadecuadas, más allá del estrellato y el glamour. Su historia pone de relieve que la búsqueda de la juventud eterna puede dejar marcas imposibles de borrar. Su caso sirve como una advertencia sobre cómo la vanidad y la presión social pueden llevar a tomar decisiones que alteran un rostro para siempre. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein. Apodada por los medios como la mujer gato, Catwoman, se ha convertido en uno de los casos más célebres y polémicos dentro del ámbito de la cirugía estética extrema. Nacida en Suiza, adquirió notoriedad en Nueva York durante los años 90
gracias a su matrimonio con el multimillonario Alec Wildenstein y por su afición a las intervenciones que transformaron su rostro de forma radical. A los ojos del público, su imagen felina parecía el resultado de innumerables operaciones. Aunque ella insiste en que su apariencia única proviene de su herencia suiza y no de un exceso de cirugías. Durante años, Jocelyn se convirtió en el blanco de bromas y titulares sensacionalistas. Su piel tersa y radiante, los párpados estirados y unos pómulos exagerados fueron interpretados como señales evidentes de múltiples cirugías. Sin embargo, ella ha afirmado que solo se sometió a algunos retoques y que su aspecto, en gran medida, es natural. A pesar de estas afirmaciones en los tribunales, se documentó que había invertido millones de dólares en procedimientos estéticos, especialmente durante su proceso de divorcio, cuando un juez incluso le prohibió gastar parte de su multimillonaria pensión en nuevas operaciones. En lugar de sentirse avergonzada, Wildenstein convirtió su imagen en su sello personal. Aunque muchos la consideran un ejemplo extremo de los peligros de la cirugía, otros la ven como un símbolo de la libertad absoluta para decidir sobre su propio cuerpo. A sus más de 80 años, continúa residiendo en Nueva York, rodeada de lujos y defendiendo su derecho a lucir como desee. Su historia, envuelta en misterio y contradicciones, ha trascendido y se ha convertido en un fenómeno cultural. ¿Es Jocelyn una víctima de una obsesión quirúrgica o simplemente una mujer que desafió las normas tradicionales de belleza? Lo cierto es que su legado no se limita a su rostro transformado, sino a la reflexión que provoca. Jocelyn Wildenstein encarna la delicada línea entre la búsqueda de la perfección estética y la pérdida de identidad, atrapada entre la fascinación del público y la crueldad de la crítica. Su caso nos recuerda que la obsesión por la eterna juventud y la singularidad puede convertir la belleza en espectáculo y la vida privada en un mito. Heidi Montag. Heidi Montag, famosa por su participación en el reality Heels, se convirtió en uno de los ejemplos más comentados de los excesos de la cirugía estética en Hollywood. A los 23 años, decidió someterse a una maratónica intervención de 16 horas en la que le realizaron 10 procedimientos en un solo día, que incluían un levantamiento de cejas, reducción de barbilla, liposucciones y aumento de busto. Lo que en un principio parecía el sendero hacia la perfección, resultó ser una de las pesadillas más aterradoras de su vida. Después de la intervención quirúrgica, Heidi se quedó frágil y completamente dependiente de medicamentos para poder soportar el insoportable dolor, lo que casi la llevó a un colapso tanto físico como emocional. Con el paso del tiempo, llegó a entender que jamás necesitó tantos cambios y que aceptó las cirugías más por presión externa y por sus inseguridades que por un auténtico deseo personal. Sus confesiones posteriores, llenas de arrepentimiento, resonaron en miles de jóvenes que enfrentan la misma ansiedad sobre su apariencia. Aunque hoy no reniega totalmente de la cirugía plástica, advierte que debe ser una decisión bien fundamentada y llevada a cabo por profesionales responsables. Insiste en que detrás de cada imagen de antes y después hay un proceso doloroso, riesgoso y repleto de consecuencias que muchas veces se mantienen ocultas. Su historia sirve como un recordatorio de que la búsqueda de una belleza rápida y artificial puede dejar cicatrices mucho más profundas que las que el bisturí puede eliminar. Joan Van Ark,
Joan Van Ark, conocida por su papel en la exitosa serie Knots Landing, pasó de ser un ícono televisivo en los años 80 a convertirse en un tema de discusión por su transformación física. Durante décadas, conservó una belleza natural que la hacía destacar en la pantalla. Pero con el tiempo comenzó a mostrar signos evidentes de intervenciones estéticas que alteraron drásticamente su rostro. Las comparaciones entre sus fotografías de juventud y sus recientes apariciones revelan cambios sorprendentes. Piel excesivamente estirada, una frente sin arrugas, pómulos pronunciados y labios que han sido modificados. Expertos en cirugía plástica sugieren que pudo haberse sometido a múltiples procedimientos de lifting, inyecciones de colágeno, botox e implantes faciales. Durante una de sus apariciones en el año 2020, algunos observadores llegaron a describir su rostro como si fuese plástico derretido. Un claro indicativo de que las cirugías no siempre producen los resultados deseados. Aunque Joan nunca ha confirmado públicamente las operaciones, la evidencia visual ha sido suficiente para alimentar toda clase de especulaciones. Su situación refleja la presión implacable del mundo de Hollywood, donde envejecer se percibe como un pecado imperdonable. Lo que en su día fue un rostro natural y carismático, hoy se ha convertido en un ejemplo de cómo la obsesión por detener el paso del tiempo puede comprometer no solo la imagen pública, sino también la esencia misma de una verdadera estrella. Si esta historia te ha cautivado y deseas descubrir más secretos sobre las celebridades, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Heidi Montag. Heidi Montag, famosa por su participación en el reality The Hills, se transformó en uno de los ejemplos más discutidos sobre los excesos de la cirugía estética en el mundo de Hollywood. A la edad de 23 años, tomó la decisión de someterse a una maratónica intervención de 16 horas en la que realizaron 10 procedimientos en un solo día. Desde un levantamiento de cejas hasta la reducción de la barbilla, liposucciones y aumento de seno. Lo que parecía el sendero hacia la perfección se convirtió en una de sus mayores pesadillas. Después de la operación, Heidi se encontró en una etapa de vulnerabilidad y dependencia de medicamentos para poder sobrellevar el dolor, lo que casi la condujo a un colapso, tanto físico como emocional. Con el pasar del tiempo, llegó a la conclusión de que realmente nunca necesitó tantos cambios en su apariencia y que aceptó las cirugías más por inseguridad personal y la presión ejercida por los demás que por un genuino anhelo interno. Sus confesiones posteriores, llenas de remordimientos, resonaron entre miles de jóvenes que lidian con la misma ansiedad concerning their looks. Hoy en día, aunque no disfraza completamente su postura sobre la cirugía plástica, subraya que debería ser una elección bien reflexionada y llevada a cabo por profesionales íntegros. Hace hincapié en que tras cada imagen de antes y después, hay un proceso que es doloroso, arriesgado y lleno de repercusiones que no siempre son evidentes. Su relato sirve como un recordatorio de que la búsqueda de una belleza rápida y artificial puede dejar cicatrices mucho más profundas que aquellas que el bisturí podría llegar a eliminar. Joan Van Ark. Joan Van Ark, quien es recordada por su papel en la exitosa serie Knots Landing, transitó de ser un ícono televisivo de la década de los 80 a convertirse en un punto de discusión por la transformación de su apariencia. A lo largo de las décadas, mantuvo una belleza natural que la hacía resplandecer en la pantalla. Sin embargo, con el tiempo,
comenzó a evidenciar signos claros de intervenciones estéticas. Estas alteraciones modificaron de manera notoria su rostro. Las comparaciones entre sus fotos de juventud y sus desplazamientos recientes revelan cambios drásticos: piel excesivamente estirada, una frente libre de arrugas, Pómulos marcados y labios alterados. Los especialistas en cirugía plástica sugieren que puede haberse sometido a múltiples liftings, inyecciones de colágeno, botox e incluso implantes faciales. En una de sus apariciones en el año 2020, algunos observadores llegaron a calificar su rostro como si fuera plástico derretido. Un claro indicativo de que las operaciones no siempre proporcionan el resultado anhelado. Aunque Joan nunca ha confirmado públicamente haber pasado por el quirófano, la evidencia visual ha sido suficientemente convincente como para avivar la especulación. Su caso refleja la constante presión en Hollywood, donde el proceso de envejecimiento parece ser un pecado imperdonable. Lo que alguna vez fue un rostro natural y lleno de carisma, hoy representa cómo la obsesión por frenar el avanzar del tiempo puede poner en riesgo no solo la imagen pública, sino también la esencia propia de una estrella. Si te ha gustado esta narrativa y deseas descubrir más secretos sobre las celebridades, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nada.